Buenas jóvenes, esta es la clase de química diseñada para bachillerato en ciencias y humanidades. El día de hoy vamos a ver el tema de fórmulas estructurales. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que teníamos programada para el día de hoy. Hoy es domingo 16 de mayo, mi nombre es Jonathan Rosales, el tema fórmulas estructurales. Y a modo de exploración de saberes previos, preguntaríamos entonces qué es enlace covalente y si el hidrógeno cumple con la regla del octeto. Diremos entonces, a modo de respuesta, que en el enlace covalente los átomos se comparten los electrones de manera equitativa y el hidrógeno, para cumplir con una regla de gas noble, solo ocupa un electrón más para parecerse a la configuración del helio. Por tanto, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto, sería una excepción a esta regla del octeto. Varios átomos cumplen con la excepción o son excepción a la regla del octeto. Las fórmulas estructurales, bueno, los químicos utilizan varias clases de fórmulas para representar los compuestos orgánicos y los compuestos químicos. Así sabemos entonces cuántos átomos de un elemento hay en una molécula y en el orden en el que van enlazados, ¿verdad? Existen tres tipos de fórmulas estructurales: las estructuras de Lewis, las condensadas y las lineoangulares. En una estructura de Lewis, cada electrón se representa por un punto o una línea para representar un enlace entre dos átomos. Se procura entonces que que la mayor parte de los elementos cumplan con la regla del octeto, otra vez repasando, a excepción del hidrógeno, que solo ocupa 2 electrones para parecerse al gas noble helio, y la mayoría de elementos en química orgánica van a ser eh, elementos que van a cumplir con la regla del octeto. Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla para demostrarles más o menos cómo se comienza a dibujar una estructura de Lewis. Para empezar, es necesario que tengan su tabla periódica. ¿Por qué? Porque hay varios métodos de dibujar una estructura de Lewis, pero ya que tenemos una tabla periódica y sabemos más o menos con qué átomos nos vamos a estar moviendo, por decirlo así, nos va a ser bastante útil la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a utilizar elementos de esta zona, estas dos columnas de acá, que se llaman grupos, estos dos. Y si ustedes fijan, después de la escalerita, unas como graditas que se ven acá, vamos a utilizar bastante de estos elementos que están arriba de la gradita. Ahora, para estos elementos, el número de grupo nos va a decir cuántos electrones de valencia tiene. Por ejemplo, decía en la diapositiva que el metano, por ejemplo, les voy a dibujar con rojo el carbono. El carbono, me voy a la tabla periódica, busco en qué grupo está el carbono. Ustedes se fijan, está en el grupo 4A. Entonces comienzo a escribir. Sé entonces que está en el grupo 4A, por lo tanto son 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Nos dice entonces la fórmula molecular, se la voy a dibujar con este otro lápiz color, la fórmula molecular, que entonces el metano tiene C1H4. Quiere decir que tiene
un carbono, 4 hidrógenos. Ahora entonces voy a dibujar los hidrógenos. Un hidrógeno, 2, 3, 4 hidrógenos, ¿verdad? El número de grupo de el hidrógeno está aquí en el primer grupo. Tiene un electrón de valencia. Se lo voy a dibujar a cada átomo. Uno, un átomo, un electrón para este y un electrón para este. Por tanto, entonces, estos electrones se van a parear, como les decía. Si ustedes se fijan, entonces, este electrón del carbono se va a parear con este hidrógeno y así sucesivamente. Verificamos si tiene el octeto. Primero, para el átomo de carbono central, ya que ahora está compartiendo los electrones del hidrógeno también, serían 2, 4, 6, 8 electrones. Ahora, para el átomo de hidrógeno que está arriba, vemos entonces que estaba compartiendo un átomo más con el carbono, entonces va a tener 2. 2 para este, 2 para este, 2 para este y 2 para este. A medida ustedes vayan dibujando fórmulas o estructuras de Lewis, van a hacerlo, por decirlo así, de una forma más automática y van a aprenderlo a dibujar de la forma más rápida. En vez de estar dibujando puntos, ya van a hacerlo más automáticamente y van a dibujar los enlaces. El metano, metano y metano. Otro ejemplo, vamos a hacerlo con el etano. El etano nos dice entonces que tiene C2H6. C2H6. Comienzo entonces dibujando los carbonos. 4 electrones de valencia. 4 electrones de valencia. Estos 2 electrones se van a parear. Y voy a dibujarles ahora los hidrógenos. Hidrógenos, la fórmula molecular me dice que tiene 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a dibujar los enlaces. Ya que este hidrógeno tenía un electrón, se va a parear con este. Y así sucesivamente. Como les repito, con la práctica ustedes van a hacerlo entonces de una forma más automática, ya no van a estar dibujando puntos, sino que entonces lo van a hacer más rápido. Van a dibujar los 2 carbonos. Sabemos que entre ellos va a haber un enlace. Y posteriormente van a rellenar cada enlace con un hidrógeno, el etano. En la tarea anterior teníamos una estructura que nos decía que tenía C2H5 y tenía el flúor, el átomo de flúor. Entonces, ¿cómo hubieran empezado? Hubieran empezado entonces, o tenía que haber comenzado yo, por ejemplo, comienzo colocando los átomos de carbono. Como les dije, ya sé entonces que el átomo de carbono va a formar enlace, la tetravalencia. Vamos a rellenarlos con los hidrógenos. Voy a contar cuántos hidrógenos. Tengo 5 hidrógenos, me dice la fórmula molecular. Puedo comenzar por cualquier lado. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se fijan, entonces aquí me queda un enlace en el que no he puesto el átomo. Por ende, aquí va a ir el átomo de flúor.
Por último, este es un enlace covalente y por último voy a escribir los electrones que tiene el flúor. Me voy al grupo que está en el que está el flúor. El flúor está en el número 7, 7A. Entonces empiezo a colocar los electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el par que está aquí nos cumple el octeto, ¿verdad? Siguiendo entonces con la presentación, nos dice el siguiente punto serían las fórmulas estructurales condensadas. En una estructura condensada se representan los enlaces, perdón, las fórmulas estructurales condensadas se representan sin mostrar todos los enlaces. Cada átomo central se representa junto a los átomos que está enlazado. Los átomos enlazados a un átomo central a continuación se representan del átomo central. Los electrones no enlazantes raramente se dibujan. Por ejemplo, ya voy a compartir pantalla para que les muestre entonces una fórmula estructural condensada. Ya di vuelta a la página. En una fórmula estructural condensada nos dice que vamos a dibujar los electrones. Por ejemplo, voy a partir otra vez con el ejemplo del etano. Vamos entonces a memorizar entonces etano. Empieza con X. X significa dos carbonos. La fórmula molecular del etano, decíamos entonces que era C2H6, ¿verdad? La estructura de Lewis nos decía que el etano se dibuja de esta forma. ¿Verdad? Correcto. Entonces, la fórmula condensada nos dice que vamos a dibujar los átomos o a escribir los átomos y a continuación los átomos enlazados a este. Por ejemplo, un carbono lo voy a dibujar así. C. ¿Cuántos hidrógenos tiene enlazados este carbono? Tiene 1, 2, 3. CH3. Lo mismo con el otro. Tiene 3. CH3. Y entonces ahí tenemos la fórmula estructural del etano. Si quisiéramos hacer una estructura de un compuesto más complejo, vamos a hacer entonces la de el hexano. Hexano significa 6. Hexano comienza la terminación ex del prefijo griego 6. Entonces significa que tiene 6 carbonos. Fórmula molecular del hexano. Pues el hexano tiene, como les digo, 6 carbonos. Hidrógenos va a tener entonces 14. Vamos a dibujar la estructura de Lewis del hexano. 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es complejo, ¿verdad? Es una estructura, por decirlo así, un poco compleja. Voy a dibujar ahora los hidrógenos para completar las valencias de cada átomo de carbono. Nos dice que tiene 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de hidrógeno. Correcto, ¿verdad? En la fórmula condensada, si ustedes van a fijarse, va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque entonces empezamos con los carbonos de los extremos. El carbono de la izquierda, por decirlo así, tiene 3 átomos de hidrógeno enlazados a él, ¿verdad? CH3. Ahora, si ustedes se fijan, apartando el primer hidrógeno, que es el que acabamos de representar, estos grupos se van a repetir. Este, 1, 2, 3, 4. 4 hidrógenos van a tener CH2. Los vamos a poner entre paréntesis, CH2 por 4. Y por último vamos a representar el carbono de la derecha, que tiene CH3. Para, para comprobarla, por decirlo así, vamos a decir entonces, un carbono aquí, 4 por 1, 4, más 1 son 5, y este último serían 6. 6 carbonos, hidrógenos, 3, 4 por 2, 8 y 3, 11 y 3, 14. 14 átomos de hidrógeno. Voy a hacerlo acá, el último ejemplo. El último ejemplo vamos a tratar entonces con el isobutano. Es una estructura un poco más compleja todavía. Creo que la había dibujado aquí aparte. Aquí está. Si ustedes se fijan, entonces es una estructura bastante compleja. Me hubiera llevado tiempo dibujarla, o un tiempo que lo hubiéramos perdido en este momento, y ocupamos avanzar, ¿verdad? Entonces ya les tengo la estructura del isobutano. Comenzamos contando entonces cuántos átomos de hidrógeno tiene. 1, 2, 3, 4. Si ustedes se fijan, tiene una particularidad, que el átomo de carbono central, a este están unidos los demás átomos de carbono. Entonces, vamos a empezar por representar este carbono del extremo. CH3, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, este CH3 se repite aquí en este grupo, por decirlo así. Entonces tenemos un grupo CH3, otro grupo CH3, y por último este grupo CH3. Quiere decir entonces que lo vamos a multiplicar por 3. CH3 por 3 enlazado a este, miren, CH. Y así nos queda entonces la fórmula estructural condensada del isobutano, que es un isómero del butano. Otra forma de representarlo, porque las estructuras condensadas tienen esa particularidad que se pueden representar de diversas formas. Vamos entonces a hacer otra forma. Puedo partir yo del átomo de carbono central. Puedo partir dibujándolo así. CH. eh,
el átomo de hidrógeno generalmente no se representa, pero cuando está enlazado a un átomo que sí se ha representado, se podría representar, es válido. Le hago la tetravalencia. Ustedes se fijan, aquí está, tiene 4 enlaces, ¿verdad? Le hago los 4 enlaces aquí también y empiezo a rellenarlo. CH3, CH3, procurando siempre entonces que el enlace sea con carbono. Miren, en este enlace que yo dibujé, el enlace es carbono-carbono, no carbono-hidrógeno, ni carbono en medio de carbono e hidrógeno. No, el enlace siempre va a ser carbono-carbono. Por último, CH3. Entonces, también esta es una fórmula estructural condensada válida para el isobutano. En las fórmulas lineoangulares, una fórmula lineoangular también puede ser llamada esquelética o de barras. En estas fórmulas con frecuencia se utilizan los compuestos cíclicos que se imaginan dibujar una estructura de Lewis con un compuesto cíclico. Sería bien difícil. Por lo tanto, es una fórmula excelente que se adapta excelente para los compuestos cíclicos. Los enlaces están representados por líneas y los átomos carbono-carbono vienen dados por los vértices o puntos de encuentro de dos líneas. El punto de principio o final de la línea, en el caso de los extremos, el punto de principio podría ser un carbono y el extremo opuesto sería otro carbono. Los átomos de nitrógeno y oxígeno y los halógenos se escriben con su símbolo, pero los átomos de hidrógeno no se escriben a menos que vayan unidos a elementos que sí se han simbolizado. Los electrones no enlazantes raramente se escriben. Vamos a volver a cambiar de pantalla. Para entonces ilustrarles cómo es una fórmula esquelética o lineal también, ¿verdad? Voy a retomar el ejemplo de el hexano. Si ustedes se fijan, aquí dice N-hexano, quiere decir un hexano, cadena lineal normal, por decirlo así. Esto es la fórmula molecular. No lo vayan a confundir con la fórmula condensada. Estructura de Lewis. Fórmula molecular sería entonces, no, la condensada, perdón, sería CH3, CH2, se repetía 4 veces, ¿verdad? Por estos 1, 2, 3, 4. Y por último el carbono del extremo, CH3. Sería la condensada. Esta es de Lewis. Y nos falta la línea angular. La línea angular ya van a ver que es mucho más fácil. Eh, Podemos empezar desde aquí. Este es un átomo de carbono. Se toma en cuenta entonces que los hidrógenos ya están dibujados. Ya sabemos entonces, o vamos a asumir que ya está saturado de hidrógenos. Tendremos entonces
Los vértices sería otro carbono. Aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, por último 6. Lo voy a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono en este compuesto N-hexano. Y así nos queda entonces la fórmula lineoangular o esquelética. Em, Hay, por ejemplo, les decía entonces que estas fórmulas son excelentes para representar compuestos que son cíclicos. Por ejemplo, voy a dibujarles entonces la estructura del ciclopentano. Ciclopentano es, como su nombre lo indica, es un ciclo. Pent significa 5 carbonos. Entonces, para retomar los prefijos griegos de cantidad, en química orgánica, mec va a significar un carbono, et, 2 carbonos, prop, 3, buc, 4 carbonos, pen, 5 carbonos, ex, 6 carbonos. Les decía entonces que les iba a dibujar la estructura de Lewis de el ciclopentano. Ciclopentano, entonces, es un ciclo de 5 carbonos. La estructura de Lewis 5 carbonos, si se fijan, saturados entonces por átomos de hidrógeno, para que cada átomo de carbono cumpla con la tetravalencia. Entonces, los químicos han aprendido a diseñar otras fórmulas que se les hagan, por decirlo así, un poquito más sencillas a la hora de dibujar y más rápidas. Entonces, la fórmula esquelética sería nada más así. La fórmula esquelética del ciclopentano. Continuando entonces con la presentación, a modo de trabajo de aula, van a dibujar esta tabla que está aquí en pantalla, perdón, y pues van a completar dibujando lo que se les pide en la tabla. Por ejemplo, tenemos entonces que en la primera casilla de la tabla, el metano, van a dibujar la estructura de Lewis, la estructura condensada y la esquelética. Aquí prácticamente solo sería un punto porque asumimos que ese punto ya está saturado con los 4 hidrógenos correspondientes a la tetravalencia del carbono. Aquí van a deducir entonces de la estructura de Lewis la fórmula molecular y a rellenar entonces con la estructura condensada y la esquelética y así sucesivamente.
De igual manera, le van a tomar fotografía como en las tareas anteriores. A este lo van a subtitular como trabajo o tarea de aula o trabajo de aula. Y aparte van a rellenarlo entonces ese documento de Word con la tarea correspondiente al problema del folleto de Química 3. Aquí les dejo el link del formulario para que a la hora de subir sus tareas, pues lo tengan más accesible acá. Y les dejo esta frase, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que cambiarán al mundo. Muchas gracias, jóvenes, y tengan buen día, buena tarde, buena noche. A ponernos pilas, a completar las tareas, a actualizarnos y enviar esas tareas pendientes, por favor. Bueno, igual otra vez me vuelvo a despedir. Tengan buena tarde o buena noche